tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 18 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial. Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que antes de hablar de economía debemos de consultar la bolsa, porque la bolsa todo lo refuta y es quien traza la línea de la economía mundial y de la economía local. Es el origen. La bolsa de valores es el origen de la economía, es de donde se origina todo. Entonces, si hablamos de economía y no consultamos la bolsa primero, estamos adivinando. No es lo que yo piense ni lo que yo crea. Las cosas son como son y el mercado nos dice a nosotros lo que va a pasar en la economía real y en la economía mundial y en consecuencia en la economía local. También vamos a ver qué dice el Banco Central, que la inflación aumenta en 8.3%, pero nosotros tenemos meses diciendo que a Wall Street no le importa el COVID-19 ya, que a Wall Street lo que le importa es la inflación. Y por eso es que debemos de consultar la bolsa antes de hablar sobre la economía local o mundial. Entonces, hoy vamos a tratar ese tema muy importante porque es de vital importancia que usted consulte y porque es importante la bolsa para la economía local. También los bonos soberanos. ¿Qué son los bonos soberanos y qué es la inflación? ¿Por qué no está atacando ahora en tiempos de pandemia? Y noticias importantes. Esta semana, 80 corporaciones de la bolsa van a reportar sus beneficios. Ese es del Standard & Poor's 500. 10 del Dow Jones 30 harán lo mismo. Esta semana también se reúne el Banco Central de Inglaterra. Así que tenemos muchas noticias importantes y que van a cambiar posiblemente la dirección a corto plazo de la bolsa de valores y en consecuencia de la economía local. Dicho esto, antes de irnos a pausa, la constructora Armando Toros se embarca en otra gran torre en un sector exclusivo de Piantini, Everest Tower. Es el proyecto de inversión más rentable ahora mismo, de mayor rentabilidad. De 4 a 5 años usted va a recuperar todo su dinero con la inversión en la constructora Armando Toros en esta Everest Tower, que tendrá un restaurante giratorio y que va a girar 360 grados en 2 horas en el último piso, y también tendrá un helipuerto en el último piso. O sea, un sector turístico, una torre turística de atractivo turístico, una innovación moderna al más alto nivel, posiblemente la torre más innovadora de toda Latinoamérica y el Caribe, en un sector exclusivo de Santo Domingo, como lo es el sector Piantini. Dicho esto, entonces, no se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, hace alrededor de 4 semanas que comenzamos a seguir muy de cerca el Dow Jones 30 y le habíamos advertido que luego que pasara los 32.000, si mal no recuerdo, 33.260 puntos iba a explotar en la bolsa y que las corporaciones también
eso señalaba una alta tendencia de todas las corporaciones tecnológicas, del Dow Jones y la de la mayoría del Standard & Poor's 500. Hoy, 96% de todas las corporaciones del Standard & Poor's están por encima de sus 200 MA, o sea, una explosión total. No hay más espacio para seguir subiendo, pero la bolsa no se detiene ahí. Esa es la importancia del mercado, porque las noticias es el combustible de hacia dónde nos vamos a mover. Y la bolsa determina no solo el movimiento de las corporaciones, sino de la economía real. Por eso, a principios de este mes, cuando hablamos del Dow Jones 30, que dijimos que iba a sobrepasar los 33,000 puntos, pues ahí vemos cómo la semana antepasada cerró con 647 puntos, 33,800. El punto exacto a rebasar era 33,260. Bueno, pues el Dow Jones continuó subiendo porque no hay nada que lo detenga ahora mismo. Mientras estén llegando noticias positivas de Wall Street y del mundo, el Dow Jones va a seguir explotando. ¿Hasta dónde? Nosotros no lo sabemos, nadie lo sabe, pero él nos da señales cuando vaya a hacer la corrección. El trabajo nuestro es identificar esas señales para nosotros saber qué tipo de posiciones vamos a tomar en la bolsa y qué va a pasar con la economía real y con la economía mundial. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos qué hizo el Dow Jones esta semana. Ahí los vemos. Fíjense, 34,200 puntos. O sea que el Dow Jones sobrepasa la barrera psicológica de los 34,000 puntos. No hay nada que pueda frenar esa tendencia. Ahí lo vemos con el Fibonacci. A partir de mañana, con las nuevas noticias positivas que vendrán esta semana, debemos de monitorear muy de cerca qué va a pasar con el Dow Jones y con el S&P 500 para nosotros determinar cuál será el rumbo de la economía mundial y en consecuencia de la economía local. Lo que sí sabemos es, lo que hemos dicho en muchísimas ocasiones, que a Wall Street no le importa ya el COVID-19, lo que le importa es la inflación, porque esa inyección de dinero líquido, esa inyección de capital de los poderosos y que el dinero no tiene ningún valor, entonces ha hecho que los profesionales se muevan a mercados fuertes. Y los mercados fuertes son los commodities. Y esos commodities han explotado la inflación, lo que hemos dicho. Y lo que dice el Banco Central ahora, que la inflación subió en 8.30%. O sea que si antes usted perdía 111,000 pesos en el año, usted va a perder más ahora. Por eso la importancia de seguir monitoreando los mercados. Usted tiene dos opciones. O entra a la bolsa, o monitorea la bolsa, o pierde dinero. Entonces, esto no lo dice Fernando García, es un sistema, un nuevo orden económico mundial que se mueve desde Wall Street y que Wall Street tiene todos los tentáculos para mover la economía mundial. Entonces, nosotros muchas veces no entendemos por qué dejamos de participar en esto. Esto no se puede postergar más allá, porque la bolsa va a seguir subiendo y vendrá una explosión total. Y cuando venga una corrección de todo ese dinero que está en los mercados, millones van para la calle. Y esto lo vamos a poner de nuevo otra vez, porque esto no lo para nadie. La bolsa está siendo manejada de forma explosiva por los poderosos. Y ellos tienen todo el dinero del mundo para hacer lo que les venga en gana y nosotros no enterarnos de eso. Colóqueme la número 3, señor director, para que veamos. Miren, ahí vemos 96.4% de todas las corporaciones del S&P 500 por encima del 200 MA, en su punto más alto desde el año 2002. Entonces, cuando nosotros le sacamos la relación de 96.4%, eso significa que de 500 compañías por 96.4%, 482 están en su límite de espacio por encima de los 200 de acuerdo a la inversión. Eso no es que no va a seguir subiendo, claro que van a seguir subiendo, pero psicológicamente hablando, están alcanzando el tope de lo que para un inversor significa ese posicionamiento de las corporaciones. Entonces, hay que invertir ahora, sí, pero con cierta cautela, monitoreando lo que va a pasar en el mercado, porque eso va a determinar cuál será la dirección de la economía mundial y de la economía local. Producto de toda esa explosión de la bolsa, la semana pasada la trajimos algunas corporaciones líderes del mercado, que son las que toman la iniciativa en la tendencia
de la bolsa y de los índices, como ella Microsoft, Google, Netflix, Apple Computer. Vamos a ver qué pasó esta semana. Los vemos la semana pasada, le advertimos que si usted hizo lo que nosotros le dijimos, que iba a seguir subiendo, $13.50. Usted tenía $13.500 más en su cuenta. ¿Y qué pasó esta semana? Colócame la número 5, señor Héctor. De 255 se fue a 260. O sea que usted tiene $5.000 más en su cuenta. Es para que usted tenga una idea de cómo se comporta el mercado cuando las corporaciones líderes están subiendo en la bolsa. Explotan la bolsa, explotan la economía y esos son indicios positivos para la economía mundial y para la economía local. Lo mismo pasó con Amazon la semana pasada. $3.372 sus acciones. Y esta semana Amazon alcanza $3.399. O sea, que si usted hizo lo que le dijimos hace un mes, bueno, pues tiene mucho dinero en su cuenta. Colócame a las 7, señor director, para que veamos Amazon 3.399,44 esta semana. Y Apple Computer, que la semana pasada aumentó a $132, $10 de beneficio. ¿Qué pasó esta semana con Apple Computer? Esa es la número 9, señor director, 134.16. Ahora bien, se está dando un caso muy particular con muchas corporaciones. El mercado, antes de usted entrar, usted tiene que esperar que abra. Es imposible abrir y colocar posiciones en el mercado sin que el mercado abra. El mercado lo abren los novatos y lo cierran los profesionales. La mejor hora de entrar a la bolsa es luego, después de las 10 a.m. de la mañana. Entonces, a las 9:30 que abre, el mercado lo abren de 9:30 a 10 de la mañana los novatos. Y los profesionales entran luego de las 10 de la mañana. Entran a tomar el control de lo que va a pasar en la bolsa y de lo que va a tomar en control de las tendencias que marcarán la economía mundial y en consecuencia la economía local. ¿Por qué decimos esto? Porque si Apple a partir de mañana, cuando el mercado abra, si el mercado abre negativo, por eso tenemos que esperar antes de entrar, y abre por debajo de $132, entonces Apple va a hacer una corrección. Y si Apple hace esa corrección, entonces podremos entrar en un derivado que nunca se ha hecho, nosotros hemos mencionado esto, pero nunca se ha hecho en televisión en vivo. ¿Qué es un derivado del security adyacente? Es un contrato, es una opción que usted compra. Entonces, ese derivado, si Apple abre negativo mañana, entonces usted podrá entrar en ese derivado. Colóqueme la número 10, señor director, para que veamos, amplíelo eso más. Entonces, Apple dice ahí 134.16, usted podrá escribirle, bájalo un poquitico, señor director, para que vea, no, súbalo, para que veamos la información de arriba, esa información. Usted podrá escribirle 10 contratos Apple 130 calls y el precio de esos contratos son 6.10 por 6.20. Y eso significa que si Apple abre negativo mañana, prácticamente garantizaría una corrección hasta $131 las acciones o hasta $130 en su defecto, tocando ligeramente los 129. Pero usted tiene que observar el mercado mañana. Amplíalo un poquitico más, señor director, para que veamos ese 6.10 y ese 6.20, de donde nosotros lo sacamos. Ese es el valor, el precio que tiene ese activo subyacente, esa opción de ese activo. Ahí lo vemos, que dice 6.10 por 6.20. Eso significa que si usted escribe eso, usted va a vender 10 contratos de Apple Computer, abrir 130 calls y que se va a vencer el tercer viernes, en la próxima tercer viernes de abril prácticamente. Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros, de que si Apple toca $130, esos contratos que usted vendió en 6.20 o 6.10, posiblemente bajen alrededor de $2 o $3. Entonces usted puede entrar a la bolsa, comprar de su contrato de nuevo y usted se empaca la diferencia. Esa es la forma correcta de cómo un profesional entra a la bolsa. Esto queremos hacer una advertencia. Esto no es para que usted lo haga en su casa. Para esto usted tiene que ser profesional en esto. Porque estas son las grandes ligas de la bolsa de valores. Comprar un activo subyacente de un instrumento, de un security, usted tiene que saber lo que está haciendo.
porque entran variables como el tiempo y el valor intrínseco de ese activo y que usted tiene que dominar, porque hay miles de ese activo y solamente son buenos, válidos, 3 o 4. Colóquemelo para atrás, señor director, para que veamos esa información. O sea, ahí los vemos todos los activos que hay para abrir 130 calls. Entonces, fíjese, usted tiene que saber elegir cuál es el más óptimo de eso. Y para eso usted necesita ser un profesional. Usted no puede estar especulando en esto, porque nosotros le garantizamos que usted va a perder todo su dinero si entra a la bolsa sin ningún tipo de conocimiento. Entonces, como corporaciones nuestras, antes de que finalice el año, van a entrar a la bolsa. En el futuro, estas corporaciones también necesitarán de este tipo de estrategias, opciones, para manejar sus acciones, para ponerle seguro a sus acciones y para garantizarse de una bajada o de una subida en las acciones de esas corporaciones. Es imprescindible conocer y manejar estos activos y estos derivados de los activos subyacentes que le llamamos opciones, calls y puts. Por eso quisimos traer esto a colación. Vamos a monitorear muy de cerca a esta corporación. Si el mercado abre negativo mañana, entonces dará una excelente entrada. Y en las próximas semanas, antes de que ese contrato se venza, lo vamos a traer para que ustedes vean cuál es el resultado. Siempre y cuando mañana Apple abra negativo. Esa es la condición sine qua non que debe de pasar. Dicho esto, dice el Banco Central que la inflación es 8.3%. Colóqueme la número 11, señor director, para que veamos qué dijo el Banco Central. El Banco Central reporta alza de precios en 8.3% en el último año. Bueno, pero el alza de los precios es la inflación. Entonces, nosotros le habíamos dicho al Banco Central que era indetenible, que no lo paraba nadie la inflación, que los profesionales estaban entrando a la bolsa comprando instrumentos financieros que atacan la inflación y que crean más inflación, como los commodities, porque los commodities son inflacionarios por naturaleza. Entonces, un 8.3% con una tasa de política monetaria de 3%, entonces sus pérdidas son mayores ahora. Entonces, si tenemos 8.3% a 1 millón, para que usted tenga una idea de lo que eso significa, 1 millón por 8.3%, son 83,000 pesos en el año, más la desviación estándar del tipo de cambio, que sería 7.95. 7.95 más 8.3 serían 16.25, menos 3% serían 13.25. A 1 millón, cuando usted se calcula 1 millón por 13.25%, estamos hablando que sus pérdidas son ahora 132,500 pesos. Entonces, si a usted no lo motiva esto, lo que mueve el mundo, lo que hacen los poderosos, porque esa inflación es provocada por los poderosos, pero su dinero se devalúa en los bancos comerciales y usted tiene que saber moverlo, pero ellos tienen mercado de valores fuerte y nosotros no. Entonces, esas corporaciones que van a entrar a la bolsa, nosotros los felicitamos porque es el camino correcto y todas las empresas debieran de entrar a la bolsa, porque eso nos dice a nosotros que las corporaciones le van a dar a usted la oportunidad de ganar dinero con la compra de sus acciones. En este caso muy particular, los bancos, por ejemplo. Entonces, por cada millón usted pierde 132,500 pesos en el banco. Eso es insostenible en el tiempo. Por eso la importancia de esta cultura bursátil. Y aquí todos los programas debieran estar hablando de bolsa de valores, todos, sin excepción. Esto no aguanta más, porque por cada día que pasa, más dinero usted pierde de su dinero. Y eso ataca a los pensionados, porque la inflación es el enemigo número uno del dinero, el enemigo número uno del dinero en rentas fijas y el enemigo número uno de los pensionados. Entonces, cuando usted se retire de su pensión, usted está perdiendo su dinero. Usted está perdiendo 13.25% de su dinero y usted no sabe qué hacer. Bueno, pues llámenos para decirle qué es lo que tiene que hacer. Para esto es el programa, para decirle lo que usted tenga que hacer con su dinero. Y esto no aguanta un debate, porque ahí están los números fríos, en blanco y negro. Y se lo dijimos al Banco Central y al gobierno, lo que venía y lo que viene. Entonces, si no le prestamos atención a las cosas importantes que nos afectan a nosotros y que afectan a la familia dominicana y que afectan al gobierno, entonces ¿a qué le vamos a prestar atención? Colócame la número 13, señor director, para que veamos la inflación. Ahí lo vemos. La inflación es su punto más alto jamás, desde el año 95.
Pero se lo dijimos al Banco Central eso, que eso venía, que eso era implacable la compra masiva de commodities y el dinero barato que estaba creando una inflación descomunal, brutal en la bolsa. Bueno, pues producto de esa inflación, hoy tenemos 8.3% de inflación en la República Dominicana. Entonces, el dinero todos los días tiene menos y menos valor. Entonces, nuestros bancos, llegó el momento ya para que ustedes lleven sus acciones a la bolsa, para que una persona que tenga sus ahorros en su banco no tenga necesariamente que tenerlo en ahorro, sino que pueda comprar acciones de su banco en la bolsa y usted gana por las dos vías, por los ahorros y por la bolsa. Y vamos a ver la importancia de la bolsa de valores para la economía local y mundial. ¿Por qué es tan importante esto? Y lo decimos semana tras semana y que esto no aguanta ya más tiempo para posponerlo. Sigue aumentando la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años, del mortgage. Entonces, mientras más caro sea el mortgage, menos dinero usted tiene y más personas perderán su casa, porque le va a aumentar automáticamente, le va a aumentar el pago de sus intereses. Y cuando le aumente el pago de sus intereses a usted y a las empresas cuando pierden dinero, cortan por las nóminas, así de simple. Colóqueme la 14, señor director, para que veamos la tasa hipotecaria a 30 años en 3%. Así que ya usted tenga una idea para que usted sepa hacia dónde nos vamos a mover. ¿Y quiénes tienen la culpa de ese movimiento y de esa inflación explosiva en la bolsa a nivel mundial? Bueno, los poderosos, los que dominan el mundo. Nosotros se lo hemos dicho a ustedes. Colóqueme la número 15, señor director, para que veamos qué están haciendo los poderosos. Global Central Bank Asset. Ahí los vemos en primera línea. La Reserva Federal, la combinación de todos. El Banco Central de Europa, el Banco Central de Japón, el Banco Central de Canadá, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Suiza, el Banco Central de Australia y el People's Bank of China, el Banco Central de China. 31 trillones de dólares en impresión por primera vez en su punto más alto jamás visto en toda la historia de la participación de los mercados. Entonces, ellos no están jugando, ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Ellos quieren adueñarse de las riquezas de los pueblos. Y esa explosión en la inflación, con esa participación de ellos, al final ellos están financiando los pueblos, los gobiernos y esas personas que tienen financiamiento de su empresa, de su corporación o de su casa, de su apartamento, al final terminan ellos comprando ese financiamiento. Porque ya hemos dicho que la Reserva Federal tiene 18 trillones de dólares en mortgage-backed securities, en préstamos financiados por hipoteca, 18 trillones. Entonces, para que usted tenga una idea, solamente la Reserva Federal, lo que eso significa, 18 trillones de dólares en mortgage-backed security, 18 con 12 cero a la derecha. Entonces, vamos a ver, para que usted tenga entre el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, que son 85 mil millones de dólares en el año, 85 mil millones de dólares. La República Dominicana necesita, para comprar eso, mortgage-backed security, 212 años. El dinero que tiene la Reserva Federal en mortgage-backed security, nosotros como dominicanos, el gobierno necesita 212 años juntando el Producto Interno Bruto sin gastar un centavo para juntar esos 18 trillones de dólares. Esa es la cantidad de dinero que ellos tienen en préstamos financiados por hipotecas. Entonces, ¿usted piensa que eso es para beneficio suyo o para beneficio de la élite mundial y de los poderosos? Porque si usted no ve esto en la bolsa, no tiene ni idea de lo que está pasando en el mundo. Ni idea usted tiene de lo que está pasando en el mundo. Entonces, por eso le decimos que antes de hablar de bolsa, de economía, consulte la bolsa primero, porque la bolsa todo lo refuta y todo nos lo dice. Coloquemos la número 15, señor director, para que veamos la Reserva Federal ya rumbo a los 8 trillones de dólares en impresión. Y estamos hablando de que los más poderosos, los 4 más poderosos, el USA, la zona europea, United Kingdom y Japón, por encima del 250 del PIB en deuda. Esa es la número 16, señor director. Una locura. Miren, una locura, más del 250% en deuda de los Estados Unidos, de la zona de Europa, de Inglaterra y de Japón. Es para que usted tenga una idea hacia dónde ellos se están moviendo. Pero ellos son los que hacen el dólar.
ellos son los que hacen el yen, ellos son los que hacen el euro, ellos son 7, ellos pueden hacer lo que les venga en gana y nosotros no podemos hacer nada. Nosotros tenemos que ir a colocarles bonos a ellos. Entonces, tenemos que aprender esto para proteger nuestra economía, proteger nuestras empresas y proteger nuestras industrias. Y al final, proteger nuestra familia. Entonces, esa explosión de ellos, ese dinero, ¿qué es lo que ha provocado? Bueno, una explosión en todos los commodities, en toda la inflación por todas partes. Colóqueme la número 17, señor director, antes de irnos, para que veamos. Fíjense, el maíz en su punto más alto en 20 años, no muchas veces aparece en 5.50, y el trigo también. Colóqueme la siguiente, el 18, señor director, el trigo, para que veamos el trigo, fíjense, en su punto más alto, también en 20 años, y esos son los alimentos, su inflación pura. Y se lo habíamos dicho al Banco Central, que eso venía. Eso era una ecuación simple, porque los profesionales se están moviendo a mercados fuertes. Y colócame la 19, señor director, para que veamos la soya. También la soya, en su punto más alto en 20 años. O sea, todo eso es inflación. Por eso, cuando usted vaya a los supermercados, se va a dar cuenta que todo está más caro. Entonces, todo es más caro, producto de esa participación de los poderosos. Y nosotros ni nos enteramos, porque no creemos en la bolsa. Porque creemos que esto es un juego de azar. Esto no es Luis Fernando García, esto es un sistema. Y todavía hay personas que creen que esto es un juego de azar. Y a los casinos no se va a hacer esto. Esto es en la bolsa que se hace esto. Por eso la importancia de la bolsa para la economía. Porque eso es la economía del mundo y se controla desde Wall Street. No hay forma que usted pueda opinar sobre esto si no habla de los mercados. Porque todo lo refutan los mercados. En el próximo bloque vamos a hablar por qué hay que consultar la bolsa para hablar de economía y qué significa eso para el país y para todos los dominicanos, las familias dominicanas, los empresarios y los industriales dominicanos. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, muchas veces, muchísimas ocasiones, nosotros hemos dicho la importancia de la bolsa de valores. Tenemos 18 años en esto ya. Y qué bueno que tenemos un presidente que cree en la bolsa de valores. Y que 8 empresas dominicanas se comprometieron a emitir acciones a la venta antes que finalice este año. Nosotros los felicitamos porque han dado el paso de gigante, el paso que necesitan dar todos los empresarios dominicanos, todas las corporaciones y todas las industrias del país, para poder sostenerse en el tiempo. No hay forma que usted pueda sostener su empresa en el tiempo si no entra a la bolsa. Cuando venga una corporación que se negocie en bolsa y usted no, prepárese que usted va para fuera del mercado. Porque dice el señor Bill Gates, palabras textuales de él, usted a la competencia lo compra o lo destruye, lo que le salga más barato. Entonces, una corporación en la bolsa es imposible competir porque está todo el dinero del mundo y lo vamos a ver, la importancia de por qué un banco dominicano buenísimo y otro de la bolsa, y que ese banco tiene todo el dinero del mundo, producto de la venta de sus acciones. Y cualquier transacción que usted vaya a hacer a nivel mundial tiene obligatoriamente que usar esos bancos de Wall Street. Usted no puede transferir dinero a ninguna parte del mundo si no usa un banco de Wall Street. Es imposible hacer la transferencia. No se la hacen. Ahora vaya a su banco y pregúntele para que usted vea que usted quiera transferir cualquier dinero a través de quién ellos lo van a hacer. A través de un banco, y ese banco es de la bolsa. Por eso le hemos dicho siempre la importancia de consultar la bolsa para hablar de la economía. Colóqueme la número 20, señor director, para que veamos. Miren, la inflación es el enemigo número 1 de la economía. Entonces, ¿por qué hay que consultar la bolsa antes de nosotros hablar de economía? Bueno, porque la inflación la vemos en la bolsa de valores. Ya vimos lo que está pasando con los commodities, con el trigo, con el maíz, con la soya, con los combustibles, con el crudo del petróleo, con todo absolutamente, porque todo es en la bolsa que se crean los commodities. La inflación también ataca los instrumentos de rentas fijas, como los certificados a plazo fijo en los bancos comerciales y los bonos corporativos en la bolsa de valores. Y destruye el poder adquisitivo de los pensionados.
Porque la persona cuando usted se retira, cuando usted se pensiona, usted depende de un dinero que usted tiene en el banco y que le paga una tasa de interés. Mientras más alta es la inflación, menos dinero usted tiene para comprar y suplir sus necesidades. Pero si tuviéramos un mercado fuerte, un mercado de valores fuerte, usted tiene otra opción de entrar a la bolsa y colocar un dinero que usted no está usando o buscarse un asesor en la compra de acciones de esas corporaciones que se negocian en la bolsa de ese país. Pero nosotros no tenemos eso, pero ellos sí lo tienen. Entonces, vemos cómo la inflación nos ataca y nosotros no nos enteramos. Entonces, vamos a los supermercados y queremos culpar al gobierno, a los gobiernos, por la inflación. Y un gobierno no se evalúa porque sube el huevo, la carne o la leche. Un gobierno hay que evaluarlo por la institucionalidad que tiene ese país, por un mercado de valores fuerte, con instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley. Porque eso es lo que nos da las riquezas a nosotros. Eso es lo que le da la riqueza a los G7. Las instituciones fuertes. Nadie por encima de la ley y una bolsa de valores fuerte. ¿O cuál usted cree que es el común denominador de los G7? Bueno, pues eso. Y China, que hoy es el gigante asiático, si no hubiese entrado en el 90 con la bolsa de Shanghái, hoy no tuvieran todos los problemas del mundo. China, porque entendió que para ser rico necesita la bolsa. Entonces nosotros queremos ser ricos y no nos importa la bolsa. Y aquí todo el mundo viene a estar hablando de bolsa. Todos los legisladores, senadores y diputados y los funcionarios. Y debiéramos tener un ministerio con especialistas en bolsa que le den asesoría al gobierno para monitorear los mercados. Colócame la número 21, señor director, para que veamos esos mercados que provocan inflación y dónde se negocian esos mercados. Mercado de futuros en la bolsa de valores, el mercado más grande de futuros es el Chicago Mercantile Exchange. Amplíelo eso, señor director, para que leamos qué dice el mercado de futuros. Es aquel en que se negocian contratos de futuros sobre diversos activos. En estos contratos, las partes intervinientes se comprometen a comprar o vender activos reales o financieros en una fecha futura y determinada de antemano a un precio pactado en la firma del contrato. Entonces, existen varias clases de contratos futuros. Índices bursátiles, futuros de divisas como al dólar, al euro, a todas las divisas del mundo, futuros al tipo de interés y futuro al tipo de interés como el eurodólar, entre otros. Entonces, un contrato de futuro es un acuerdo negociado en una bolsa o mercado organizado que obliga a las partes contractuales a comprar o vender un número de bienes o valores, activos subyacentes, en una fecha futura por un precio establecido de antemano. Entonces, para que usted tenga una idea, fíjese, activo a futuros, activo a divisa, activo al crudo de petróleo, al oro y a todo tiene un futuro. Entonces, cuando usted firma un contrato futuro, si es por el oro, y el oro hoy cuesta $1,799 la onza, el oro XAE, entonces si usted fija el precio de ese oro hoy para que se lo entreguen en 6 meses, usted está fijando el precio hoy. Si el oro sube a $2,000, usted se ganó la diferencia. Ahora, el que le vendió ese oro gana dinero cuando el oro baja, porque por eso en la bolsa se gana bajando y subiendo. Porque el que vende quiere que ese oro baje, que ese contrato baje. Y el que compra quiere que ese contrato suba. Entonces, no nos debe importar si sube o baja. Lo que nos debe importar a nosotros es qué posición vamos a tomar. Si es comprando o si es vendiendo. Y por eso necesitamos profesionales en bolsa. Porque entonces cuando ese oro baja en la bolsa, usted puede ir a comprar ese oro más barato, devolverle ese oro a quien usted se lo vendió y usted se empaca la diferencia. Entonces hay 2 personas que participan. Uno que compra, uno que vende. Uno que gana y uno que pierde. ¿Quién es el que gana? El que más sabe. El que sabe la tendencia. El que identifica hacia dónde se va a mover ese activo subyacente. Entonces, para eso necesitamos profesionales en bolsa. Esos son los contratos futuros. Pero futuro hay para todo. Desde los alimentos hasta los combustibles, metales preciosos y la tasa de interés. Esa tasa que usted se financia como empresario. Esa tasa que usted paga por ese dinero, que usted le coge el dinero prestado del banco, eso Wall Street que la pone, fija ese precio. No hay más nadie que la pone, porque ya lo vimos con ¿qué? Con los mercados futuros y una tasa de referencia. En este caso llámese eurodólar o cualquier otra tasa como el LIBOR, por ejemplo, o el Euribor.
Entonces, una tasa de referencia más la que le agrega al banco para ganarle dinero a usted. ¿Y quién cotiza eso? La bolsa de valores. Entonces, mientras nosotros estemos pensando que esto es un juego de azar, estaremos fracasados con la economía nuestra. Porque esto no es Luis Fernando García, es un sistema. Y va a funcionar con usted y sin usted. Tiene 228 años funcionando Wall Street, con usted y sin usted. Entonces, nosotros tenemos 228 años de ignorancia total. Y no tenemos una sola corporación que se negocie en la bolsa. En 228 años. Y queremos ser ricos. Y nos ufanamos de los títulos y de los grados que tenemos universitarios a todos los niveles. Es resultados que queremos. Los títulos no tienen ningún valor sin resultado. El título mío no vale nada sin resultado. Por eso esto no se puede postergar más. Porque esto no es Luis Fernando García. Y ya estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Colócame la número 22, señor director, para que veamos. La inflación es determinada por un aumento en la materia prima, los commodities. ¿Y qué son los commodities? Productos de primera necesidad, que es imposible la vida sin ellos. Los commodities se negocian en la bolsa de valores y los mercados futuros. Y el precio de los commodities viene dado en dólar. Entonces, ¿qué es la inflación? Es el incremento en el nivel general de los precios. ¿Y quién genera el incremento general de los precios? Bueno, la materia prima. Un aumento en el precio de la materia prima genera un aumento en los precios de los productos finales. Y esto es inflación. Entonces, pero también eso daña los bonos. Y el gobierno, cuando aumenta la inflación, los bonos soberanos, los bonos corporativos, hay que colocarlo a una mayor tasa de interés. Colóqueme la número 23, señor director. Entonces, los bonos no es que usted tiene una ganancia, porque muchas personas piensan que un bono, cuando una empresa da un bono, le da un beneficio a usted. No, en este caso no. En este caso, un bono, cuando se habla de bolsa, estamos hablando de un instrumento de deuda. Un bono del gobierno o bono soberano es un instrumento de endeudamiento emitido por un gobierno para respaldar el gasto público. Y el gobierno se compromete a pagar los intereses y al final de la fecha de vencimiento el valor nominal de ese bono. Un bono soberano en la bolsa no es una ganancia, es una deuda del gobierno y que tenemos nosotros que pagar. Entonces, ¿qué provoca la inflación? Colócame la 24, señor director, para que veamos un aumento en la tasa también de interés en la bolsa. La inflación provoca una venta masiva de los bonos del tesoro en Wall Street y de los bonos soberanos de las naciones del mundo. Y un aumento de la tasa de interés también provoca una caída en los precios de los bonos. Eso significa que los profesionales especulan con eso. Entonces, cuando aumenta la inflación, ya usted sabe que viene un aumento en la tasa de interés, su crédito va a aumentar, su tarjeta de crédito va a aumentar, su financiamiento va a aumentar y el colapso de la economía es inminente porque el dinero se encarece. Entonces, cuando ellos retiren ese dinero de las calles, entonces millones irán para la calle. Cuando ellos retiren ese dinero del mercado, entonces millones van de nuevo a perder su trabajo. ¿Y qué hacen las corporaciones? Que cortan por las nóminas. Entonces, por eso la importancia de lo que significa la bolsa para el mundo, no para la República Dominicana, para el mundo, porque el mundo se controla desde la bolsa. Hemos visto todo lo que usted hace en el día a día diario, en su casa, lo que usted haga en su oficina, en su empresa, en su corporación, todos los días depende de cómo se mueve la bolsa. Porque de ahí depende el valor del dinero, el circulante, la cantidad de circulante que habrá y cuánto te va a pagar por sus préstamos, por su casa, por su carro, por su corporación, por su financiamiento, por el precio de sus acciones y todo depende de ahí. Y si todo depende de ahí, bueno, pues Wall Street controla el mundo, ahí lo estamos viendo. Entonces, cuando usted vaya al supermercado, no se sorprenda porque tenga precios más caros, porque ya lo habíamos advertido eso al Banco Central. Hace alrededor de un par de meses, el Banco Popular fue autorizado a emitir 20.000 millones de pesos en bonos corporativos, lo cual eso es muy factible y nosotros felicitamos eso. Nosotros nos hubiera gustado que el Banco Popular sea una de esas 8 empresas que vayan a la bolsa a vender sus acciones. Coloquen la número 26, señor director. Entonces, para que veamos una comparación, autorizan al Banco Popular para ofertar bonos por 20.000 millones de pesos. ¡Qué bueno! ¿Es una forma correcta de buscar dinero en el mercado de capital, en la bolsa de valores? Sí, es una forma correcta, porque ese dinero el Banco Popular no lo puede ir a buscar prestado a otro banco, va a la bolsa. Fíjese que dije, va a la bolsa y coloca bonos, porque es en la bolsa donde se hace todo. Ahí tuvo que ir el Banco Popular a buscar ese dinero, a la bolsa de valores. ¿Autorizado por quién? Por la Superintendencia de Valores. Colóqueme la 27, señor director, para que veamos qué pasó. Amplíeme ese párrafo, para que veamos el primer párrafo.
la Superintendencia de Mercado de Valores autorizó una oferta pública de valores de renta fija, denominada bonos de deuda subordinada, por un monto de hasta 20,000 millones al Banco Popular Dominicano el 24 de noviembre del 2020. Necesitamos la tasa de interés que va a pagar ese bono. Pero fíjese cómo el Banco Popular tuvo que ir a la bolsa de valores a buscar ese dinero. Y colócame la última, señor doctor, para que nos vayamos ahí, para que veamos una comparación entre el Banco Popular y el Chase, el JP Morgan Chase. El JP Morgan, un banco de Wall Street, se cotiza en bolsa, sus acciones 153,30, tiene share outstanding, acciones a la venta, 3.32 billones de acciones y tiene un capital de 461.040 millones de dólares. O sea, 461.000 millones de dólares. Y tuvo una ganancia neta este año de 29 billones de dólares y tiene 256.000 empleados. Entonces, y una venta de un 15.09% y una deuda a largo plazo de 32.95%. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que mientras el Popular fue a la bolsa a buscar dinero prestado, el JP Morgan Chase va a la bolsa a vender acciones y por eso se capitaliza. ¿Hizo el Banco Popular lo correcto? Sí lo hizo. Ahora, puede bajar con nosotros, señor director. Ahora, lo correcto va a ser cuando ellos vayan ahora y sean uno de esos 8 o de esas 8 corporaciones que dijo el presidente Luis Abinader que van a entrar a la bolsa de valores a vender acciones antes que finalice este año. Entonces nosotros sí vamos a apoyar esto, porque depende de la bolsa de valores que nuestros funcionarios, que nuestras corporaciones, que nuestras industrias y que todo el país se beneficie de las riquezas que genera una participación total en la bolsa de valores. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy, pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye, hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó